Reporte 100. Le agradezco a la doctora Magali Vázquez Montaño, doctora en Historia por el Colegio de México y académica del Colegio Mexiquense, que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Magali, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues aquí, pues con las noticias, ¿no?, de la movilización feminista del día de ayer. Sí, en varias partes del país, por lo menos en 10 estados de la República, hay información de que se organizaron manifestaciones, más la capital de la República, incluido, por supuesto, aquí Hermosillo. Magali, tu opinión de lo que pasó ayer en México. Bueno, pues primero señalar que esta movilización se realiza año con año en América Latina y en otras partes del mundo desde 1990 para promover el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Esto surge en 1990 y se ha estado realizando y que se acompaña obviamente de otras luchas del movimiento feminista, particularmente relacionado con la violencia de género. Entonces es una amalgama muy compleja, muy interesante y que es sintomática, ¿no?, de lo que está ocurriendo respecto a la violencia de género, la violencia hacia las mujeres en cuanto a los feminicidios, pero también pues una violencia simbólica, clínica del Estado respecto a el asunto de la criminalización de las mujeres que abortan, ¿no? Sí, ahora Magali, en la historia, tú eres doctora en Historia por el Colegio de México, eres historiadora, Magali. La primera protesta de mujeres, ¿cuándo ocurrió y cuál era la demanda? Pues el movimiento feminista, digamos, se ha arropado demandas según el contexto histórico, social del momento. Digamos, el inicio de las movilizaciones feministas en el mundo pues está ligado prácticamente a la cuestión del sufragismo, sí, el acceso a la educación, particularmente, y conforme se iban consiguiendo, digamos, esas demandas primarias, simplemente solo el hecho de que se consideran a las mujeres como mayores de edad y como ciudadanas, bueno, fue el primer elemento. Después el acceso a la educación, que tuvieran, digamos, espacios educativos iguales a los de los hombres, y esto, bueno, se ha ido acrecentando en demandas ya relacionadas con las cuestiones de el cuerpo, el control natal. Eso estuvo muy vigente en la década de 1920 y esto ha ido escalando particularmente con el asunto del derecho a decidir. Sí, las protestas por derecho a la educación, por derecho a votar, por el derecho a ser votadas, ¿de qué años estamos hablando en el mundo, Magali? Pues estamos hablando de finales del siglo XIX, sí, que inician particularmente en Inglaterra y en Estados Unidos, y en México las podemos identificar después de la Revolución Mexicana, digamos, cuando ya ocurre todo este proceso social, político de la Revolución Mexicana. Las mujeres, digamos, se van a sentar y se van a, digamos, a organizar para promover la lucha sí, por el voto. Y cuando salían a protestar por el derecho a votar las mujeres mexicanas en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, Magali, ¿se les decía lo que hoy se les dice a las mujeres que protestan por sus derechos sexuales y reproductivos? Digamos que sí. No solo en la historia de México, o sea, sí, podríamos escalarlo a nivel mundial. O sea, las mujeres siempre han, en el movimiento, se han visto obligadas por las circunstancias de no ser escuchadas, de no ser tomadas en cuenta, pues a promover, digamos, protestas con un cariz más radical, que el radicalismo no es siempre negativo, sino que en realidad pues para ser oídas tienes que hacer sonar y retumbar lo que sea, ¿no? Y allá hay registros en la historia del movimiento feminista desde el siglo XIX, principios del siglo XX, donde las mujeres protestaban de la forma en la que estamos viendo cómo protestar hoy el movimiento feminista. sí. No es algo de ahorita, pues. Sí. ¿En qué años me dices que hay formas de protesta como las de hoy en día? ¿En qué años fueron? Desde principios del siglo XX. Principios del siglo XX. 1900, es decir, que se realizaban pintas, por ejemplo, se rompían vidrios. Pintas, rompían vidrios, por ejemplo, hay el caso de una feminista inglesa que muere al protestar en una
en una carrera de caballos donde estaba el rey inglés en ese momento y muere porque pues ella se avienta ahí para que la escuchen. O sea, a ese grado llegaban las protestas de las sufragistas. O sea, no es algo que la historia no esté registrado, pues, ¿no? Sí, ¿qué opinas tú, Magali Vázquez Montaño, de que haya pintas, de que haya vidrios rotos, que haya puertas derribadas, de que haya cámaras? Pues ayer en el Congreso del Estado tumbaron las cámaras de videovigilancia a las mujeres. ¿Cuál es tu opinión de estos hechos que fundamentalmente se destacan muchas veces en la prensa, sobre todo la prensa conservadora? Sí. Destaca esos hechos como tratando de decir todo el movimiento es vandálico. Uh-huh. Bueno, es una forma desde los medios de comunicación y también desde las élites políticas conservadoras para deslegitimar un movimiento histórico, eso por un lado. No es un movimiento que tiene un año ni 2 años, es un movimiento que se ha venido construyendo desde décadas en nuestro país. Y por otro lado, bueno, vale la pena decir que no solo estas protestas por el Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, digamos, está como aderezada o está acompañada de algo más, digamos, que está como muy presente en el movimiento feminista mexicano, que tiene que ver con los feminicidios. Hay mucha rabia, hay mucho enojo, hay muchas mujeres que han sido, digamos, afectadas de alguna u otra manera por esta especie como de pandemia, ¿no? Que es el feminicidio. O sea, las mujeres se están muriendo y no es que las están muriendo, no es que se están muriendo de manera natural, las están matando. O sea, y es algo persistente, es sistémico en nuestro país, y además no hay acciones de políticas públicas que de alguna manera el Estado promueva para erradicar o disminuir el número de feminicidios. Entonces, bueno, pensar que pues si el Estado no hace nada y si además se deslegitima el movimiento desde los medios de comunicación, desde las élites políticas, bueno, al final de cuentas la pregunta de reflexión simultánea base es, bueno, ¿importa más una pared, una puerta que una mujer asesinada? Esa es como la pregunta que se queda en el aire y que nos permitiría como reflexionar al respecto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay muchas manifestaciones, o sea, en el sentido de hay muchas acciones dentro de para manifestarse, y una de ellas es esa. No estoy diciendo que todo el movimiento feminista digamos, actúe de esa manera, pero tampoco vamos a deslegitimar la lucha, pues. Sí, ¿por qué separatista? ¿Por qué separar hombres de mujeres, mujeres de hombres? Bueno, hay que también decir que el movimiento feminista no es uno solo. Digamos, como en cualquier movimiento político ideológico, hay corrientes al interior del movimiento feminista, y hay un sector del movimiento de este movimiento en el que consideran que en las manifestaciones se deben garantizar espacios seguros para las mujeres, y uno de los elementos para considerarlo un espacio seguro es la ausencia de hombres. Digo, nada cuesta que los hombres, ya sea medios de comunicación o que quienes se quieran vincular porque apoyan fidedignamente la manifestación de las mujeres, bueno, que se vayan a los espacios mixtos. ¿Cuál es como la necesidad de involucrarse en un espacio que se asume como separatista? Pero respetar la decisión de estos grupos de mujeres que quieren marchar desde su perspectiva seguras, ¿no? Sí, Magali Vázquez Montaño, hemos visto aquí en el caso de Sonora que hay un antes y después 2020 en las manifestaciones. De hecho, por ejemplo, hace 2 semanas en Ciudad Obregón hubo una manifestación de mujeres por las desaparecidas, porque están reportando los colectivos de mujeres rastreadoras y buscadoras que cada vez tienen más reportes de mujeres desaparecidas en el sur del estado y particularmente en el Valle del Yaqui, y una manifestación que nunca se había visto en Ciudad Obregón por la capacidad de respuesta de las mujeres, por la participación de jovencitas, de niñas de secundaria, de jovencitas de preparatoria, es decir, de todas las edades. Y aquí en el caso de Hermosillo también observamos
ya una mayor participación de mujeres en protestando desde el 8M, lo que pasó en febrero, marzo, se vino la pandemia e interrumpió esa avanzada que llevaban en las manifestaciones, pero hoy se retoma con lo del 28 de septiembre. Es decir, en este 2020 observamos un movimiento feminista en Sonora distinto al de otros años. ¿Lo has notado, Magali Vázquez Montaño? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo inicié, cuando entré a la universidad, y estamos hablando ya de algunos ayeres, yo me acuerdo cuando iba a las movilizaciones feministas y éramos, o sea, nos contábamos con los dedos. Sí. Y ahí es donde yo sí puedo ver esta transformación, pero también es una toma de conciencia de las chicas. O sea, ahora son mis alumnas, ¿no? Por ejemplo, las que están protestando, y además están protestando de manera súper plural, de alguna manera también diversa, y además se manifiestan de formas en las que a lo mejor yo no lo hacía a su edad, pero es la forma en la que de alguna manera se puede visualizar como un poco el hartazgo, el enojo, la molestia de chavas que tienen miedo. O sea, es que también eso hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, ser mujer en este país está o sea, genera como temor. O sea, si puedes salir a la calle segura, si te van a levantar o no, si las personas con las que sales te generan seguridad, ¿no? Para estar con ellas. O sea, son como varios elementos que movilizan a estas chavas. Y obviamente, claro que se puede ver una transformación del movimiento feminista, un ensanchamiento del movimiento feminista en Sonora, como ha ocurrido en otros estados del país, y que habla bastante de la organización de las mujeres, ¿no? Cómo ha dado frutos, ¿no? Y que se puede ver en el número de mujeres que se movilizan, pero también la presencia, por ejemplo, de las mujeres buscadoras, y eso también nos habla de que las mujeres ya no se van a quedar esperando a que el Estado resuelva, ¿no? Que resuelva dónde están sus hijas, ¿no? Dónde están sus mujeres. Sí, y veo muchas jovencitas, Magali, ya lo has dicho tú, ahora son tus alumnas, pero todavía inclusive más jóvenes, niñas de secundaria, y digo niñas porque están chiquitas, pues de primero secundaria, segundo secundaria, participando en estas manifestaciones que han creado redes de protección y redes de información a través de Instagram o a través de redes sociales. Sí, y aparte, algo que es también muy sintomático, pero a la vez a mí me parece como mujer muy muy bonito, es cómo ellas se cuidan entre sí, cómo generan estas redes de cuidado. Yo me acuerdo cuando estaba, avisa nada más, ¿no? Entre las amigas, avisas que llegaste, ¿no? Que todo está bien, que llegaste a tu casa en el Uber, en el taxi, que te dejaron en la puerta de tu casa. Y hay toda una red de cooperación, de sororidad entre estas chavitas para protegerse, porque pues entre nosotros nos cuidamos, que es como uno de los lemas del movimiento feminista de hoy en día. Sí, observé que ayer en las protestas tenían las mujeres en su brazo escrito su nombre, tipo de sangre y teléfono. Sí. ¿Eso por qué es, Magali? Tiene que ver sobre todo, en Hermosillo no ha ocurrido tanto esto, pero por ejemplo en la Ciudad de México o en otros lugares donde se protesta, o si son detenidas, por ejemplo, o por si son de alguna manera lo que pasó en Toluca, pues, ¿no? En Toluca pasó, Exactamente. Entonces son formas para protegerse, ¿no? Para cuidarse, y de alguna manera que sean reconocidas, que si hay un accidente, si las agreden o algo, bueno, pues ya sabes qué tipo de sangre tienes, ¿no? Son mecanismos de seguridad, ¿no? Sí. Magali Vázquez Montaño, muchas gracias por esta conversación, doctora en Historia por el Colegio de México, académica del Colegio Mexiquense. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos conversando sobre estos temas de manera frecuente, Magali. Claro que sí, con muchísimo gusto. Hasta pronto. Reporte 100.